Jerusalén despertaba bajo un sol que parecía arder con más furia que otros días. Las calles estrechas de la ciudad santa hervían con el bullicio de mercaderes, peregrinos y fariseos que transitaban entre las sombras alargadas de los muros del templo. El aire pesado portaba el aroma de especias mezclado con el polvo que jamás descansaba, suspendido en una atmósfera donde lo divino y lo terrenal colisionaban cada instante. Era el año 30 y después de la ascensión de Cristo, y la iglesia naciente respiraba sus primeros alientos, frágiles como los de un recién nacido, pero destinados a convertirse en huracán. En aquellos días convulsos, los discípulos del Nazareno crecían en número de manera prodigiosa. Miles se habían sumado tras Pentecostés, y con cada bautismo, la comunidad se expandía como un río desbordado que busca nuevos cauces. Pero con el crecimiento llegaron también las tensiones, los roces, las quejas murmuradas en las esquinas. Los helenistas, aquellos judíos de habla griega que habían abrazado la fe, comenzaron a levantar sus voces con creciente descontento. Sus viudas, decían, eran desatendidas en la distribución diaria del pan. El agravio no era menor en una comunidad que se preciaba de vivir en perfecta caridad. Los apóstoles, conscientes de que la unidad pendía de un hilo tan delgado como la tela del velo que se rasgó en el Gólgota, convocaron a la multitud de discípulos. Pedro, aquel pescador transformado en roca fundacional, alzó su voz con la autoridad que Cristo mismo le había conferido. Sus palabras resonaron en el patio donde se habían congregado, cortando el murmullo de las quejas como una espada bien afilada. No era justo, declaró, que los 12 abandonaran la predicación de la palabra de Dios para servir las mesas. La tarea era noble, sin duda, pero había llegado el momento de distribuir los ministerios según los dones que el Espíritu Santo otorgaba a cada uno. Que eligieran, pues, 7 varones de entre ellos, hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encomendarles este servicio. Los apóstoles se consagrarían entonces a la oración y al ministerio de la palabra. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, cargado de expectación. La propuesta agradó a toda la multitud. ¿Cómo no habría de agradar, si venía inspirada por el mismo Espíritu que había descendido como lenguas de fuego? Los nombres comenzaron a circular entre los discípulos, susurrados primero, proclamados después con creciente convicción. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás de Antioquía, prosélito que había abrazado la fe de Israel antes de conocer a Cristo. Y entre todos ellos, un nombre brillaba con luz particular, pronunciado con reverencia especial, Esteban. Los que lo conocían hablaban de él con admiración apenas contenida. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, decían unos. Otros añadían que su rostro parecía irradiar una luz que no provenía del sol de Jerusalén. Algunos testificaban haberlo visto en oración, tan absorto en la contemplación divina que parecía estar ya habitando los cielos mientras sus pies aún tocaban la tierra. ¿Quién era este Esteban que despertaba tal veneración? Las Escrituras guardan silencio sobre su origen, sobre su familia, sobre los caminos que lo condujeron hasta aquella comunidad primitiva. Pero ¿acaso ese mismo silencio sea elocuente? No necesitamos conocer su linaje para comprender que era uno de tantos hombres comunes que el Espíritu Santo escoge para obras extraordinarias. Quizá fue un artesano, quizá un escriba, quizá un comerciante que oyó la predicación de Pedro en Pentecostés y sintió que su corazón ardía dentro de él. Lo que sí sabemos, lo que las Escrituras proclaman sin ambigüedad, es que estaba lleno de gracia y de poder. Esas dos palabras, gracia y poder, no son mera ornamentación retórica. La gracia habitaba en él como un río de agua viva, desbordándose en caridad hacia los necesitados, en paciencia ante las quejas, en humildad ante el servicio. El poder, por su parte, se manifestaba en prodigios y señales que realizaba entre el pueblo, señales que no buscaban su propia gloria sino señalar hacia aquel que había muerto y resucitado. Cuando los 7 fueron presentados ante los apóstoles, estos oraron sobre ellos e impusieron las manos. Fue un momento solemne, cargado de significado.
No era simplemente una delegación administrativa, sino la transmisión de una gracia sacramental, el nacimiento del diaconado en la iglesia. Las manos que se posaron sobre la cabeza de Esteban habían tocado a Cristo, habían partido el pan en la última cena, habían sostenido el rostro del Maestro en sus enseñanzas. Ahora transmitían el mismo espíritu que los animaba. Esteban sintió el peso de esas manos, pero más aún sintió el peso de la misión que se le encomendaba. Servir las mesas no era tarea menor en una comunidad donde cada comida compartida era memorial del banquete eucarístico. Alimentar a las viudas era alimentar a Cristo mismo, presente en los más pequeños de sus hermanos. Pero el Espíritu Santo tenía planes más vastos para este diácono de rostro resplandeciente. Esteban no se contentó con distribuir pan y atender necesidades materiales, por noble que fuera esta tarea. Comenzó a predicar con una elocuencia que dejaba atónitos a quienes lo escuchaban. Sus palabras tenían el filo de la verdad revelada y la dulzura de la caridad más pura. Cuando hablaba de Cristo, parecía que el mismo Maestro volvía a caminar por las calles de Jerusalén. Cuando explicaba las Escrituras, los textos antiguos cobraban vida nueva, revelando profundidades que los doctores de la ley jamás habían sospechado. Los prodigios acompañaban su predicación, enfermos sanados, demonios expulsados, corazones endurecidos que se quebraban ante la palabra. La fama de Esteban se extendía como aceite derramado, alcanzando rincones de la ciudad donde aún no había penetrado la luz del Evangelio. Jerusalén, aquella ciudad que mataba a los profetas y apedreaba a los enviados, observaba con creciente inquietud el fenómeno que se desarrollaba ante sus ojos. El número de discípulos seguía multiplicándose, y entre ellos, incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Era una revolución silenciosa pero imparable, una transformación que amenazaba los cimientos mismos del orden establecido. Y en medio de esa revolución, Esteban brillaba como una antorcha encendida en la oscuridad. No sabía aún que su luz iba a arder con intensidad terrible y breve. No imaginaba que estaba siendo preparado para un destino que trascendía infinitamente la distribución del pan cotidiano. El Espíritu Santo lo estaba forjando en el yunque del servicio humilde para convertirlo en el primer testigo supremo, en aquel cuya sangre regaría la semilla de innumerables conversiones. Pero por ahora, en estos días primeros de su ministerio diaconal, Esteban simplemente servía, predicaba, amaba y resplandecía. El alba de la iglesia naciente encontraba en él uno de sus rayos más luminosos, sin saber todavía que ese rayo estaba destinado a convertirse en relámpago que rasgaría los cielos. La luz que irradiaba Esteban comenzó a proyectar sombras inquietantes en los rincones donde moraba la envidia. Jerusalén, ciudad acostumbrada a los debates teológicos más encendidos, jamás había presenciado una elocuencia como la suya. Cuando el diácono tomaba la palabra en las sinagogas, el silencio caía sobre los presentes como un manto pesado. Sus argumentos se desplegaban con una lógica implacable, tejidos con hilos de las Escrituras que todos conocían pero que nadie había sabido entrelazar de esa manera. Citaba a Moí. Varones hermanos y padres, oíd. Así comenzó Esteban su discurso ante el Sanedrín, con palabras que destilaban respeto pero que pronto revelarían su filo cortante. No era la defensa que esperaban escuchar, no era la súplica de un acusado aterrorizado que busca salvar su vida a cualquier precio. Era, en cambio, una lección magistral de historia sagrada, un recorrido vertiginoso por los anales de Israel que iba a desembocar en una acusación devastadora. El Espíritu Santo tomó posesión plena de la lengua del diácono, convirtiéndola en espada de dos filos que penetraría hasta las coyunturas del alma de sus oyentes. Los miembros del Sanedrín se acomodaron en sus asientos, preparándose para escuchar lo que imaginaban sería una torpe justificación. No sabían que estaban a punto de ser juzgados ellos mismos por aquel a quien pretendían juzgar. Esteban comenzó por Abraham, el padre de la fe, aquel a quien Dios llamó en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. Con voz clara y firme, el diácono tejió la narración de cómo el Dios de la gloria se apareció al patriarca, ordenándole salir de su tierra y de su parentela.
Recordó cómo Abraham obedeció sin tener aún descendencia, cómo Dios le prometió una tierra que sus descendientes poseerían después de 400 años de esclavitud. Mencionó la alianza de la circuncisión, el nacimiento de Isaac, la genealogía que condujo a Jacob y a los 12 patriarcas. Hasta aquí, los ancianos del Sanedrín asentían complacidos. Esta era su historia, su gloria, el fundamento de su identidad como pueblo elegido. Pero Esteban apenas estaba preparando el terreno para lo que vendría después. Cada nombre que pronunciaba, cada evento que narraba, era una piedra más en el edificio argumental que estaba construyendo con maestría sobrenatural. Luego vino José, y aquí el discurso tomó un giro inquietante. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José y lo entregaron a Egipto. ¿Notaron los presentes el paralelo que Esteban estaba trazando? José, el hijo predilecto, rechazado por sus propios hermanos, vendido por envidia, pero preservado por Dios para convertirse en salvador de aquellos mismos que lo traicionaron. El diácono no lo explicitó todavía, pero la semilla estaba plantada. Continuó narrando cómo Dios estuvo con José en todas sus tribulaciones, cómo le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, cómo llegó a ser gobernador de Egipto y salvó a su familia del hambre. La ironía era palpable, aquel a quien rechazaron se convirtió en su redentor. Algunos en el Sanedrín comenzaban a remover incómodos en sus asientos, presintiendo hacia dónde se dirigía aquella narración aparentemente inocente. Moisés ocupó la porción central del discurso, y con razón, pues era precisamente contra Moisés que acusaban a Esteban de blasfemar. El diácono describió el nacimiento del libertador, su crianza en la casa de Faraón, su educación en toda la sabiduría de los egipcios. Narró cómo, a los 40 años, Moisés intentó liberar a sus hermanos por su propia fuerza y fue rechazado. Cuando quiso separar a 2 hebreos que reñían, uno de ellos le preguntó con desprecio, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Nuevamente el patrón se repetía, el libertador enviado por Dios era rechazado por aquellos a quienes venía a salvar. Esteban dejó que estas palabras resonaran en la sala antes de continuar. Moisés huyó y pasó 40 años en el desierto de Madián hasta que el ángel del Señor se le apareció en la zarza ardiente. Este mismo Moisés, a quien habían rechazado, fue enviado por Dios como gobernante y libertador. El énfasis en la palabra mismo no era accidental. El diácono elevó su voz cuando llegó al momento culminante de la historia mosaica. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. La sala del Sanedrín quedó en completo silencio. Todos conocían esa profecía, todos la habían estudiado y debatido. Pero ahora, en labios de Esteban, cobraba un significado nuevo y terrible. El profeta semejante a Moisés había venido, y ellos lo habían crucificado. El paralelismo ya no podía ser más evidente. Así como los padres rechazaron a Moisés en primera instancia, así esta generación había rechazado al profeta prometido. Esteban no se detuvo ahí. Continuó narrando cómo en el desierto los padres rechazaron a Moisés una y otra vez, cómo volvieron con sus corazones a Egipto, cómo hicieron el becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Dios, en su ira, los entregó a que rindiesen culto a las estrellas del cielo. El diácono citaba ahora a los profetas, su voz resonando con autoridad profética, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y ofrendas en el desierto por 40 años, casa de Israel? Llegó entonces al tabernáculo del testimonio, aquel que Dios ordenó hacer según el modelo que Moisés había visto en el monte. Nuestros padres lo trajeron con Josué al tomar posesión de la tierra. Esteban trazaba cuidadosamente la historia del culto verdadero, desde el tabernáculo móvil del desierto hasta el templo de Salomón. Pero incluso aquí, su argumento conducía a una verdad incómoda. El Altísimo no habita en templos hechos de mano, proclamó, citando las palabras del profeta Isaías. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Con estas palabras, Esteban no estaba blasfemando contra el templo,
sino recordándoles una verdad que habían olvidado: Dios trasciende toda construcción humana, por magnífica que sea. Habían convertido el templo en un ídolo, olvidando que el verdadero templo de Dios es el corazón contrito y humillado. Hasta este punto, el discurso había sido una narración histórica brillante pero controlada. Los miembros del Sanedrín estaban incómodos, ciertamente, pero aún no habían estallado. Esteban había demostrado su conocimiento profundo de las Escrituras, había refutado implícitamente las acusaciones de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Pero el Espíritu Santo no había guiado al diácono hasta allí simplemente para que ofreciera una lección de historia. Ha llegado el momento de la confrontación directa, el momento de desgarrar el velo de hipocresía y religiosa que cubría la culpa del Sanedrín. El rostro de Esteban, que hasta entonces había mantenido su resplandor angelical, pareció encenderse con una intensidad aún mayor. Sus ojos recorrieron lentamente las filas de ancianos, escribas y fariseos que lo miraban con creciente hostilidad. Respiró profundamente, y entonces pronunció las palabras que sellarían definitivamente su destino. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. El insulto cayó sobre el Sanedrín como un jarro de agua helada. Nadie se atrevía a hablarles así, nadie había osado jamás llamarlos incircuncisos, ellos que portaban en su carne la señal de la alianza con Abraham. Pero Esteban no había terminado. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. La acusación escalaba en intensidad con cada frase. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahí estaba, finalmente explícita, la acusación que había estado implícita en todo el discurso. Ellos eran herederos no de la fe de Abraham, sino de la rebelión de Israel. Habían matado al justo, al Mesías prometido, al profeta semejante a Moisés. Y lo habían hecho precisamente aquellos que se jactaban de guardar la ley. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La última frase de Esteban fue como una cerilla arrojada sobre pólvora. El Sanedrín estalló en furia incontenible. Los ancianos se pusieron de pie gritando, los escribas rasgaban sus vestiduras, los fariseos crujían los dientes de rabia. El tribunal se había convertido en una turba. Ya no había orden, ya no había procedimiento legal, ya no había siquiera la pretensión de justicia. Solo quedaba el odio en estado puro, la furia de quienes han sido confrontados con una verdad que no pueden refutar y que, por tanto, deben silenciar a cualquier precio. Esteban los observaba con una calma que contrastaba violentamente con el caos que lo rodeaba. Sabía que había pronunciado su sentencia de muerte. Pero también sabía que había cumplido la misión que el Espíritu Santo le había encomendado. Había dado testimonio de la verdad ante el Tribunal Supremo de Israel. Había llamado al arrepentimiento a aquellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios. Y si rechazaban su testimonio, como habían rechazado el de Cristo, su sangre caería sobre sus propias cabezas. En medio del tumulto ensordecedor, mientras los gritos de furia rebotaban contra las paredes de piedra de la sala del Sanedrín, Esteban experimentó algo que ninguno de los presentes podía siquiera imaginar. El caos terrenal que lo rodeaba comenzó a desvanecerse, como si una cortina invisible se corriera lentamente revelando una realidad mucho más profunda y verdadera. Sus ojos, que segundos antes habían contemplado los rostros contorsionados por el odio de los líderes religiosos de Israel, ahora miraban más allá de las paredes, más allá del techo, más allá de las nubes que cubrían Jerusalén. Estaba lleno del Espíritu Santo, y esa plenitud no era meramente una metáfora o una expresión piadosa. Era una realidad tangible, abrumadora, que transformaba su percepción misma de la existencia. El Espíritu había tomado posesión total de su ser, y como consecuencia, se le concedía un privilegio reservado a muy pocos mortales, contemplar la gloria de Dios cara a cara. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios.
No hay palabras en ningún idioma humano que puedan capturar adecuadamente lo que Esteban contempló en aquel momento. La gloria de Dios, el Sequina que había llenado el tabernáculo en el desierto y el templo en tiempos de Salomón, se desplegaba ante sus ojos en toda su magnificencia insondable. Era luz, pero no como la luz del sol que hiere los ojos cuando se la mira directamente. Era esplendor, pero no como el brillo del oro o las piedras preciosas. Era belleza, pero una belleza tan absoluta y perfecta que haría palidecer toda belleza terrenal hasta convertirla en fealdad por comparación. Los profetas del Antiguo Testamento habían visto destellos de esta gloria y habían caído como muertos. Isaías había clamado que estaba perdido porque sus ojos habían visto al Rey. Ezequiel había descrito visiones que dejaban al lector aturdido por su complejidad y majestad. Pero Esteban veía ahora con una claridad que a ellos les había sido velada, porque el velo del templo se había rasgado de arriba abajo y el camino al lugar santísimo había quedado abierto para siempre. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Allí, en el trono del universo, compartiendo la gloria que no se comparte con ningún ser creado, estaba aquel a quien Esteban había servido con toda su alma. El Nazareno crucificado, el carpintero de Galilea a quien los miembros del Sanedrín habían entregado a Pilato, el profeta semejante a Moisés que habían rechazado, estaba de pie a la diestra del poder. No era una visión simbólica o alegórica. Esteban veía realmente a Jesús, con la misma claridad con que segundos antes había visto los rostros enfurecidos de sus acusadores. El Salvador glorificado, con las marcas de los clavos aún visibles en sus manos y pies como trofeos eternos de su victoria sobre el pecado y la muerte, miraba hacia abajo contemplando la escena que se desarrollaba en Jerusalén. Sus ojos, que ardían como llama de fuego según lo describió Juan en el Apocalipsis, se encontraron con los ojos de su siervo. Y en esa mirada había tal amor, tal aprobación, tal promesa de recompensa eterna, que todo el sufrimiento que Esteban estaba experimentando y el que estaba a punto de experimentar se volvió completamente irrelevante. He aquí, veo los cielos abiertos. Esteban no pudo contenerse. A pesar del rugido de voces airadas que llenaba la sala, a pesar de que sabía perfectamente que sus palabras solo avivarían más la furia de sus perseguidores, tenía que proclamar lo que estaba viendo. No era una decisión calculada, no era una estrategia retórica. Era simplemente imposible permanecer en silencio ante semejante revelación. Los cielos, que para la mayoría de la humanidad permanecen cerrados como puertas de bronce, estaban abiertos de par en par ante él. El abismo que separaba lo terrenal de lo celestial, lo temporal de lo eterno, lo humano de lo divino, había sido salvado. Esteban se encontraba simultáneamente en dos realidades, sus pies tocaban el suelo de piedra de la sala del Sanedrín, pero sus ojos contemplaban las maravillas del cielo de los cielos. Era un hombre, pero en ese momento participaba de una experiencia que trascendía toda limitación humana. Era mortal, pero ya estaba tocando lo inmortal. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El título que Esteban eligió no era casual. Hijo del Hombre era el término que Jesús había usado repetidamente para referirse a sí mismo, especialmente en contextos relacionados con su autoridad para juzgar y su segunda venida en gloria. Era una referencia directa a la visión de Daniel, donde uno como un hijo de hombre venía con las nubes del cielo y se le daba dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Al usar este título específico, Esteban estaba declarando inequívocamente que Jesús de Nazaret era aquel Hijo del Hombre profetizado por Daniel. Pero había algo más en la descripción de Esteban que resultaba extraordinario. Mientras que en todas las demás visiones del Cristo glorificado que aparecen en el Nuevo Testamento se le describe sentado a la diestra de Dios, Esteban lo veía de pie. ¿Por qué esta diferencia? Los comentaristas han debatido el significado de este detalle a lo largo de los siglos, pero la explicación más conmovedora es esta: Jesús se había puesto de pie para recibir a su primer mártir. El contraste entre lo que Esteban veía y lo que veían sus acusadores no podría haber sido más absoluto. Él contemplaba la gloria celestial. Ellos solo veían su propio odio reflejado en los rostros de los demás.
Él veía a Cristo en majestad. Ellos veían a un blasfemo que debía ser silenciado. Él veía los cielos abiertos. Ellos veían solo el techo de la sala donde se reunían. Dos visiones de la realidad completamente opuestas, dos mundos que existían en el mismo espacio físico pero separados por un abismo infinito. Para los miembros del Sanedrín, Esteban era un hereje peligroso que estaba socavando los fundamentos de su fe y su autoridad. Para Esteban, ellos eran ciegos que rechazaban la luz que había venido al mundo. Unos y otros estaban absolutamente convencidos de estar en lo correcto. Pero solo uno de los dos grupos podía ver realmente, mientras que el otro había sido entregado a la ceguera judicial, cumpliendo así las palabras de Isaías que Jesús había citado: oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. La visión de Esteban no era simplemente un consuelo personal en medio del sufrimiento, aunque ciertamente lo fue. Era también un testimonio final, una última oportunidad ofrecida a aquellos hombres endurecidos para que reconsideraran el camino por el que marchaban. Si hubieran tenido ojos para ver, habrían comprendido que el hombre que estaban a punto de matar no era un blasfemo delirante, sino un profeta auténtico que contemplaba realidades que ellos habían perdido la capacidad de percibir. Su rostro resplandeciente como el de un ángel, su discurso lleno de sabiduría y poder, su conocimiento profundo de las Escrituras, su vida irreprensible, su servicio abnegado a los pobres, y ahora esta visión celestial, todo conformaba un testimonio coherente y abrumador de que Dios estaba con él. Pero los corazones endurecidos no se ablandan con evidencias, por contundentes que sean. La dureza de cerviz a la que Esteban había aludido en su discurso no era una simple terquedad o tosudez humana común. Era algo mucho más grave y terrible, era la resistencia deliberada y sostenida al Espíritu Santo, la única forma de endurecimiento que el Nuevo Testamento describe como imperdonable. Mientras Esteban describía lo que veía, algo cambió dramáticamente en la sala. Si antes había caos y furia descontrolada, ahora había una especie de unidad siniestra, una coordinación espontánea del mal que resultaba escalofriante. Los miembros del Sanedrín dejaron de gritarse unos a otros y comenzaron a gritar al unísono. Se taparon los oídos como si las palabras de Esteban fueran físicamente insoportables, como si escuchar un segundo más fuera a contaminarlos irremediablemente. Era un gesto teatral y absurdo, porque llevaban horas escuchándolo y ahora, justo cuando declaraba la visión más gloriosa jamás pronunciada en esa sala, decidían que no podían oír más. Pero la acción revelaba una verdad profunda: hay un punto en el que los seres humanos pueden volverse tan resistentes a la verdad de Dios que cualquier mención de ella les resulta intolerable. No es que no puedan entender. Es que no quieren entender. No es ignorancia. Es supresión deliberada de la verdad. Y entonces, como si obedecieran una señal invisible, se abalanzaron sobre él. El Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel, el cuerpo que se suponía era el guardián de la justicia y la ley de Dios, se convirtió en una turba asesina. Ya no había procedimiento legal, ya no había votación formal, ya no había siquiera la pretensión de seguir las reglas que ellos mismos habían establecido. Lo arrastraron fuera de la sala, fuera del recinto del tribunal, fuera de la ciudad. Esteban no ofreció resistencia. No luchó, no intentó escapar, no apeló a sus derechos como ciudadano. Simplemente se dejó llevar, sabiendo que cada paso que daba lo acercaba más a la presencia plena de aquel a quien acababa de ver de pie a la diestra de Dios. La visión celestial había cambiado todo. Lo que para otros habría sido terror paralizante, para él era casi anticipación gozosa. Sabía exactamente lo que le esperaba al final de aquel camino violento. Y sabía que valía la pena. El lugar de la ejecución estaba fuera de las murallas de Jerusalén, en cumplimiento de la ley que establecía que las impurezas debían ser llevadas fuera del campamento. La turba arrastraba a Esteban por las calles polvorientas mientras los curiosos se asomaban a las puertas de sus casas, preguntándose qué crimen habría cometido aquel hombre para merecer tal furia. Algunos reconocían al diácono, aquel de rostro luminoso que servía a las viudas con tanta devoción, y se quedaban perplejos ante la escena.
Pero la mayoría simplemente observaba con esa mezcla de horror y fascinación morbosa que despiertan las ejecuciones públicas. Nadie intervenía. Nadie levantaba la voz en defensa del acusado. El poder del Sanedrín era absoluto en Jerusalén, y desafiar su autoridad equivalía a firmar la propia sentencia de muerte. Así que Esteban caminaba solo, o mejor dicho, acompañado únicamente por la presencia invisible del Espíritu Santo que llenaba su ser y por la visión aún fresca en su memoria de Cristo de pie a la diestra de Dios. Cuando llegaron al lugar designado, comenzaron los preparativos para la lapidación. La ley mosaica especificaba el procedimiento con detalle meticuloso, porque incluso en la ejecución de criminales debía manifestarse el orden y la santidad de Dios. Los testigos, aquellos hombres que habían jurado falsamente contra Esteban, tenían el privilegio y la responsabilidad de arrojar las primeras piedras. Era una forma de sellar su testimonio con acción, de asumir públicamente la responsabilidad de la sentencia. Si habían mentido, la sangre del inocente caería sobre sus cabezas. Si habían dicho la verdad, estaban ejecutando la justicia de Dios. Estos testigos se quitaron sus mantos exteriores, porque la lapidación era un trabajo arduo que requería libertad de movimiento. Necesitaban un lugar donde depositar sus ropas, y allí, vigilando las vestiduras, estaba un joven cuyo nombre resonaría a través de los siglos con mucha más fuerza que los nombres de cualquiera de los presentes. Se llamaba Saulo, y era natural de Tarso en Cilicia. Saulo observaba la escena con aprobación. No era un espectador pasivo o indiferente. El texto sagrado es claro al respecto, él consentía en la muerte de Esteban. Este joven fariseo, celoso de las tradiciones de sus padres, educado a los pies de Gamaliel, el maestro más respetado de su generación, veía en la ejecución del diácono un acto de justicia necesario. Para Saulo, Esteban representaba todo lo que estaba mal en el movimiento nazareno. Era un blasfemo que se atrevía a hablar contra el templo, contra Moisés, contra las tradiciones sagradas que habían sostenido a Israel durante siglos. Era un hereje que proclamaba que un crucificado era el Mesías, una noción absolutamente absurda y ofensiva. Era un peligro para la pureza de la fe judía, y por tanto debía ser eliminado sin piedad. Mientras los mantos de los verdugos se amontonaban a sus pies, Saulo no sentía ninguna compasión, ningún remordimiento, ninguna duda. Al contrario, experimentaba la satisfacción del deber cumplido, del celo religioso satisfecho. No podía imaginar que aquel hombre que estaba a punto de morir iba a cambiar su vida de una manera tan radical y absoluta que el mismo Saulo se convertiría en el apóstol más grande de la fe que ahora perseguía. La primera piedra voló por el aire y golpeó a Esteban en el hombro. El impacto fue brutal, suficiente para derribarlo si no hubiera estado preparado. Pero el diácono permaneció de pie, su rostro aún resplandeciente con aquella luz que venía de dentro. Luego vino la segunda piedra, y la tercera, y pronto fue una lluvia constante de proyectiles que golpeaban su cuerpo desde todas direcciones. Las piedras no eran guijarros pequeños. Eran rocas del tamaño de un puño o mayores, capaces de quebrar huesos, de abrir la carne, de causar un dolor indescriptible. La sangre comenzó a manar de múltiples heridas, tiñendo de rojo su túnica blanca. Los golpes resonaban con sonidos sordos y siniestros. Algunos daban en el blanco con precisión calculada, buscando causar el máximo daño. Otros cerraban y levantaban nubes de polvo al estrellarse contra el suelo. El aire se llenó del ruido de piedras chocando contra carne y hueso, mezclado con los gritos de esfuerzo de los verdugos y el murmullo de la multitud que observaba. Pero en medio de aquel horror, sucedió algo extraordinario. Esteban, con el rostro ensangrentado y el cuerpo quebrantado, levantó su voz no en maldición sino en oración. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Las palabras salieron de sus labios con claridad sorprendente, audibles por encima del caos que lo rodeaba. No oró al Padre, como era costumbre en la tradición judía, sino directamente a Jesús, reconociéndolo como Señor y Dios, afirmando con su última oración la misma verdad por la cual estaba muriendo.
Era un eco deliberado de las palabras que el propio Jesús había pronunciado desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El discípulo seguía los pasos del Maestro hasta en la forma de morir. No había amargura en su voz, no había desesperación ni pánico. Solo había confianza absoluta, la certeza de que en segundos estaría en la presencia de aquel a quien acababa de ver de pie a la diestra de Dios. La muerte no era el final sino el comienzo, no era derrota sino victoria, no era oscuridad sino entrada a la luz eterna. Las piedras seguían cayendo, cada una infligiendo nuevo dolor, nuevo daño, acercándolo más al umbral de la muerte. Esteban sintió que sus fuerzas se desvanecían, que sus rodillas comenzaban a doblarse, que su visión se oscurecía. El dolor era abrumador, pero curiosamente distante, como si le estuviera sucediendo a otra persona. Su espíritu ya estaba medio desprendido de su cuerpo maltratado, ansioso por liberarse completamente y volar hacia el hogar para el cual había sido creado. Pero antes de que eso sucediera, antes de dar su último aliento, Esteban tenía una oración más que elevar. Con un esfuerzo sobrehumano, haciendo acopio de las últimas reservas de fuerza que le quedaban, cayó de rodillas. La posición era la de súplica intensa, la que se adoptaba cuando se intercedía por algo de suprema importancia. Y entonces, con voz que de alguna manera resonó con más fuerza que todas sus palabras anteriores, clamó a gran voz una petición que desafía toda lógica humana. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Era impensable. Era imposible. Era completamente contrario a todo instinto natural de supervivencia y justicia. Los hombres que lo estaban matando, que habían mentido contra él, que lo habían arrastrado fuera de la ciudad, que ahora arrojaban piedras contra su cuerpo indefenso, merecían el juicio más severo. Merecían que Dios derramara sobre ellos su ira. Merecían castigo eterno por lo que estaban haciendo. Y sin embargo, Esteban oraba por su perdón. No era debilidad. No era ingenuidad. Era la manifestación más pura del amor ágape, ese amor divino que ama incluso a los enemigos, que bendice a los que maldicen, que ora por los que persiguen y calumnian. Era otro eco de las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban había aprendido bien las lecciones de su maestro. Había escuchado el sermón del monte y lo había creído. Había oído la enseñanza sobre amar a los enemigos y la había puesto en práctica hasta las últimas consecuencias. La oración fue su último acto consciente en esta tierra. Habiendo dicho esto, durmió. El eufemismo es bellísimo y profundamente teológico. Esteban no murió, en el sentido final y terrible que esa palabra tiene para quienes no conocen a Cristo. Simplemente se durmió, como quien se recuesta después de un día agotador de trabajo, sabiendo que al despertar se encontrará renovado y restaurado. Su espíritu fue recibido por Jesús, quien seguía de pie esperándolo. Su cuerpo maltratado cayó al suelo, pero ya no sentía dolor porque él ya no estaba allí. Los verdugos continuaron arrojando piedras durante algunos minutos más, asegurándose de que estuviera realmente muerto, cumpliendo con los requisitos legales de la ejecución. Pero para Esteban, todo había terminado. O mejor dicho, todo acababa de comenzar. La carrera había concluido, la fe había sido guardada, y ahora le esperaba la corona de justicia que el Señor, juez justo, le daría en aquel día. Cuando finalmente cesó la lluvia de piedras y el polvo comenzó a asentarse, quedó visible el cuerpo destrozado del primer mártir cristiano. La sangre empapaba la tierra seca, y las piedras que habían sido instrumentos de muerte yacían esparcidas alrededor como testigos mudos de lo sucedido. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos satisfechos de que se hubiera hecho justicia, otros inquietos por lo que habían presenciado, especialmente por aquellas palabras finales de perdón que sonaban tan parecidas a las que había pronunciado el Nazareno desde la cruz. Saulo permanecía aún allí, junto a los mantos de los testigos, observando el cuerpo inmóvil de Esteban. Había aprobado esta muerte. Había consentido en ella. Y pronto descubriría que aquella aprobación estaba a punto de desencadenar una persecución que dispersaría a los creyentes por todo el mundo conocido,
cumpliendo así sin saberlo el mandato de Cristo de ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La sangre de Esteban, lejos de silenciar el Evangelio, iba a fertilizar el suelo para una cosecha sin precedentes. El primer mártir había caído, pero su testimonio apenas comenzaba a dar fruto. Hubo hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esta breve mención en el texto sagrado revela algo profundamente significativo sobre el carácter de aquellos primeros creyentes y sobre el impacto que la vida y muerte de Esteban habían tenido en la comunidad. En medio del terror que se avecinaba, cuando la prudencia dictaba esconderse y guardar silencio, estos hombres valientes se atrevieron a identificarse públicamente con el mártir ejecutado. Recoger y enterrar el cuerpo de un criminal ajusticiado por el Sanedrín no era un acto neutral o sin consecuencias. Era una declaración política y religiosa, una forma de decir que no estaban de acuerdo con el veredicto, que consideraban a Esteban un hombre justo injustamente condenado. Al hacer esto, se exponían ellos mismos a la persecución, a ser señalados como simpatizantes de la misma herejía por la cual Esteban había muerto. Pero el amor y la lealtad superaron al miedo, y cumplieron con él el último acto de misericordia que podían ofrecerle. El entierro de Esteban fue realizado con gran llanto. No fue un funeral silencioso y furtivo, celebrado a escondidas en la oscuridad de la noche. Fue una expresión pública y ruidosa de dolor, de duelo profundo por la pérdida de un hombre extraordinario. En la cultura judía, el lamento por los muertos era un arte y un deber sagrado. Se rasgaban las vestiduras, se cubrían de ceniza, se ayunaba, y sobre todo, se lloraba abiertamente sin vergüenza ni restricción. Las plañideras profesionales a menudo eran contratadas para aumentar el volumen del llanto, porque el honor debido al difunto se medía en parte por la intensidad del duelo expresado. En el caso de Esteban, no hicieron falta plañideras profesionales. Los que lo habían conocido, los que habían sido servidos por él en el ministerio a las viudas, los que habían escuchado su predicación llena de sabiduría y poder, los que habían visto su rostro resplandeciente como el de un ángel, tenían razones genuinas y profundas para llorar. Lloraban por la pérdida personal de un amigo y hermano. Lloraban por la injusticia de su muerte. Lloraban tal vez también por el futuro incierto que se abría ante ellos ahora que la persecución había comenzado en serio. Pero mientras algunos lloraban, otros celebraban. Saulo asolaba la iglesia. El verbo usado en el original griego es extraordinariamente violento, evocando la imagen de un animal salvaje destrozando su presa o de un ejército saqueando una ciudad conquistada. No era persecución selectiva o moderada. Era devastación sistemática y brutal. Saulo se había convertido en el brazo ejecutor de la ira del Sanedrín contra el movimiento nazareno y ejecutaba su misión con celo fanático. No se contentaba con arrestar a los líderes visibles o con dispersar las reuniones públicas. Iba más allá, mucho más allá. Entraba en las casas, el espacio más privado y sagrado en la cultura judía, el refugio que se suponía inviolable. Violaba esa santidad sin escrúpulos, irrumpiendo en los hogares de los creyentes con la autoridad que le conferían las cartas del sumo sacerdote. No hacía distinción entre hombres y mujeres. En una época en que las mujeres eran consideradas de menor importancia social y legal, Saulo las arrestaba con la misma determinación que a los hombres, reconociendo implícitamente que en el reino de Cristo no había distinción de género en cuanto a dignidad y responsabilidad. Los arrestados eran entregados a la cárcel, pero la prisión en el mundo antiguo no era lo que es en la sociedad moderna. No era un lugar de rehabilitación o de cumplimiento de condena. Era una sala de espera antes del juicio y la ejecución. Las condiciones eran horrendas, celdas oscuras, húmedas, infestadas de ratas, sin ventilación adecuada ni instalaciones sanitarias. Los prisioneros dependían completamente de amigos y familiares para recibir comida, porque el Estado no asumía la responsabilidad de alimentarlos. Muchos morían de enfermedad o desnutrición antes de que se celebrara su juicio. Los que sobrevivían enfrentaban la perspectiva de tortura, azotes y potencialmente la misma muerte que había sufrido Esteban. Sin embargo,
el texto nos dice que los creyentes enfrentaban estas amenazas con una valentía que solo puede explicarse por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. La semilla del Evangelio, regada con la sangre de Esteban, estaba produciendo una cosecha de fe inquebrantable. La persecución desatada por Saulo tuvo una consecuencia que ni él ni el Sanedrín habían previsto. En lugar de extinguir la llama del Evangelio, la dispersó. Los creyentes que huyeron de Jerusalén no se fueron en silencio, escondiéndose y renunciando a su fe. Se fueron predicando. Llevaron consigo el mensaje de Cristo a lugares donde nunca había sido escuchado. Samaria, tradicionalmente despreciada por los judíos, recibió el Evangelio. Las ciudades costeras del Mediterráneo escucharon las buenas nuevas. Las comunidades judías de la diáspora, esparcidas por todo el Imperio Romano, fueron evangelizadas por refugiados que huían de la persecución en Jerusalén. Lo que Saulo intentaba como golpe mortal contra el cristianismo se convirtió en el mecanismo principal de su expansión. Era una demostración vívida del principio que más tarde expresaría Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia. Desde la perspectiva humana, la muerte de Esteban parecía una tragedia sin sentido. Un hombre joven, lleno de potencial, con dones extraordinarios de sabiduría y poder, había sido cortado en la flor de su ministerio. Solo había servido como diácono durante unos pocos meses. Apenas había comenzado a impactar a la comunidad de Jerusalén con su testimonio poderoso. Su ejecución dejaba un vacío enorme en el liderazgo de la iglesia primitiva. Todo parecía indicar que era un desperdicio terrible de talento y oportunidad, un mal que no podía producir ningún bien. Pero la perspectiva divina era radicalmente diferente. Dios estaba orquestando eventos con una sabiduría que trascendía completamente el entendimiento humano. Cada elemento de aquella tragedia aparente estaba siendo tejido en un tapiz de redención que solo se volvería visible con el paso del tiempo. La muerte de Esteban no era el final de su ministerio sino su culminación y multiplicación. Entre las consecuencias más significativas de su martirio estaba el impacto sobre Saulo de Tarso. Aquel joven fariseo que había aprobado su ejecución, que había guardado los mantos de los verdugos, que ahora perseguía a la iglesia con furia implacable, había sido expuesto a algo que no podía olvidar. Había visto el rostro de Esteban brillando como el de un ángel. Había escuchado su defensa articulada y poderosa. Había presenciado su visión del cielo abierto. Había oído sus palabras finales de perdón hacia sus ejecutores. Todo esto quedó grabado en su memoria, trabajando en su conciencia como una espina que no podía extraer. Años más tarde, cuando el Cristo resucitado se le apareció en el camino a Damasco, Saulo recordaría todo lo que había visto en Esteban. La semilla plantada por el testimonio del primer mártir contribuiría a la conversión del que sería el apóstol más grande del cristianismo. El plan de Dios era perfecto, aunque inescrutablemente misterioso. El legado de Esteban se extendía también a través de su ejemplo para las generaciones futuras de creyentes. Él había establecido el patrón de cómo morir por Cristo. Había demostrado que era posible enfrentar la muerte violenta sin amargura, sin desesperación, sin renunciar a la fe. Había mostrado que el testimonio cristiano no terminaba con la predicación verbal sino que alcanzaba su expresión más elocuente en la disposición a morir por la verdad proclamada. A lo largo de los siglos venideros, incontables mártires seguirían sus pasos, fortalecidos por su ejemplo. En las arenas romanas, en las hogueras de la Inquisición, en los campos de concentración del siglo XX, en las prisiones de regímenes totalitarios modernos, cristianos de toda nación y lengua recordarían a Esteban y encontrarían valor para permanecer fieles hasta la muerte. Su nombre significa corona, y él había recibido la corona del martirio. Pero su verdadera corona era el impacto eterno de su vida y muerte sobre la Iglesia de Cristo.